este video les voy a hablar sobre qué es un fruto en botánica, cómo está formado y cuáles son algunos elementos que pueden llegar a acompañar a los frutos en general y la manera en la cual los frutos pueden llegar a abrirse para liberar las semillas. Entonces voy a empezar con una definición de lo que sería un fruto. Un fruto es la o las hojas carpelares, es decir, los elementos carpelares, los elementos que formaban el gineceo, es decir, la parte femenina de la flor, o el ovario, en el caso de las plantas que las hojas carpelares formen un ovario, desarrollado luego de la fecundación. La fecundación es cuando el grano de polen alcanza el óvulo de la flor y se encuentran la gameta masculina y la gameta femenina. Luego de la fecundación se desarrolla ese ovario, se desarrollan esas hojas carpelares y se forma el fruto. Obviamente, luego de la fecundación y formación de la semilla, porque el fruto va a contener en su interior a las semillas que las protege y las permite que se diseminen. Bien, ¿cuál es la estructura general que tiene un fruto? Porque no todos los frutos, vamos a ver luego que no todos son iguales, sino que presentan distintas variaciones. En la estructura general, nosotros vamos a ver que podemos distinguir lo que se conoce como pericarpo, que el pericarpo proviene del ovario transformado, y por otro lado la parte seminífera, es decir, la semilla, que proviene de los óvulos que fueron fecundados. Entonces, voy a pasar a la próxima diapositiva. Acá tendríamos la estructura general de un fruto. Fíjense. En este caso tenemos en el interior, que es lo que está pintado acá de verde, que es la semilla. La semilla es el óvulo fecundado que luego empieza a formarse y aloja en su interior al embrión que luego va a generar una nueva planta. Y por otro lado tenemos el pericarpio o pericarpo, que el pericarpo está formado, o nosotros en el pericarpo podemos distinguir tres zonas, que de afuera hacia adentro son las siguientes. Tenemos una capa externa que se denomina epicarpo o epicarpio. Tenemos luego una zona media que se denomina mesocarpio o mesocarpo. Y una zona más interna, que es la que está pintada acá de azul, que se denomina endocarpo o endocarpio. Entonces, el pericarpio está formado por tres partes: epi, meso y endocarpio o carpo. Y en el interior del endocarpo se encuentra la semilla. ¿Qué características tienen las distintas partes del pericarpo? Voy a empezar primero con el epicarpio. ¿El epicarpio de dónde derivaría? Obviamente, como les dije antes, es la capa más externa y deriva de la epidermis inferior de la hoja carpelar. Puede ser liso, como por ejemplo en el tomate,
puede ser un poco más ceroso, como en la ciruela, o glandulosa, como por ejemplo en todos los cítricos, y puede tener anexos como por ejemplo espinas. Muchos frutos son espinosos y son formaciones que derivan del epicarpo. Bien, el mesocarpo. El mesocarpo es la parte media y deriva del mesófilo de lo que sería la hoja carpelar. ¿Qué características tiene? Bueno, puede ser delgado, puede ser seco, puede ser corchoso, como por ejemplo en los cítricos. La parte blanca de los cítricos, que es la parte amarga, ese vendría a ser el mesófilo. O puede desarrollarse mucho, originando frutos que son más bien carnosos, porque van acumulando distintas sustancias de reserva. O también puede ser seco, como la gran mayoría de frutos secos que se conoce. Y luego tenemos el endocarpo, que el endocarpo es la parte más interna y se origina de la epidermis superior de la hoja carpelar. Rodea obviamente a la semilla. Consta de una o de varias capas de células, a veces puede ser carnoso, como por ejemplo en las uvas, a veces pueden ser apergaminadas, como en las chauchas, o a veces pueden estar esclerificadas, es decir, ser duras, formando los típicos carosos, como por ejemplo en el durazno, en una ciruela, etc. En los cítricos, por ejemplo, el endocarpo es membranoso y en el interior lleva lo que se conocen como pelos jugosos, que los vamos a ver luego. Entonces, estos serían las partes generales de un fruto. Lo que vamos a ver ahora son elementos que, algunas partes de las flores que acompañan a los frutos, es decir, partes de las flores que persisten en el fruto y los acompañan, pero no se unen a ellos. Estas estructuras se conocen con el nombre de indubias. Vuelvo a repetir, las indubias son algunas partes de la flor que persisten en el fruto, pero que no llegan a unirse a los mismos. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, algunas indubias provienen o se originan del cáliz. Por ejemplo, en la frutilla, como tenemos acá, ese cáliz es persistente. Luego que se forma el fruto, ese cáliz está presente. Y, por ejemplo, tenemos acá otro ejemplo, la tutía, que en la tutía el cáliz se vuelve acrescente y cubre al fruto. Es un cáliz que rodea a todo el fruto. Fíjense que lo rojito vendría a ser el fruto de la tutía. Este cáliz se vuelve acrescente, quiere decir que se desarrolla muchísimo y envuelve al fruto. Esto, por ejemplo, respecto al cáliz. Después tenemos otras indubias que se denominan involucro o involucro, que el involucro es un verticilo protector del fruto que se origina a partir de brácteas, es decir, de hojas modificadas, que protege a ciertas flores y también a inflorescencias y persisten luego en el fruto. Puede tener distintos aspectos. Por ejemplo, en el primer caso, que tenemos el fruto de la avellana, este involucro tiene aspecto foliáceo, porque se asemeja a como si fueran hojitas. Pero por ejemplo, acá en el segundo caso, que tenemos el fruto del roble, este involucro forma como si fuera una cúpula, porque son todas brácteas fusionadas que forman como una cúpula. Y aquí tenemos otro tipo de involucro. Entonces, estos son los tipos de indubias, es decir, elementos florales que
persisten en el fruto. Algunos pueden ser provenientes del cáliz y otros pueden ser provenientes de brácteas que forman un verticilo de protección denominado involucro. Bien, y lo que me queda por contarles es el tema de la dehiscencia de los frutos. ¿Qué es la dehiscencia de los frutos o en qué consiste la dehiscencia de los frutos? La dehiscencia es el fenómeno por el cual numerosos frutos, especialmente los secos, se abren a la madurez, es decir, es la apertura de los frutos. Cuando los frutos están maduros, se abren, y ese fenómeno se denomina dehiscencia. ¿Para qué se abren? Obviamente para dejar salir a las semillas. Obviamente a los frutos que se abren a la madurez se los denomina frutos dehiscentes. Pero hay otros frutos que dehiscentes. Pero hay otros frutos que no se abren a la madurez y se van a llamar indehiscentes. Esta categoría es muy importante para la clasificación de frutos que vamos a ver en el video Morfología del fruto 2. Entonces, los que se abren a la madurez se llaman frutos dehiscentes. Los que no se abren para dejar salir las semillas se llaman frutos indehiscentes. Y vamos a ver que tenemos distintos tipos de dehiscencias. Por ejemplo, en el primer caso, que es el caso de la amapola, por ejemplo, este tipo de dehiscencia se denomina dehiscencia poricida. Poricida viene de la palabra poro. ¿Y en qué consiste? Se produce por la abertura de poros, que en este caso son los que están acá, poros en la parte superior del fruto. Es decir, llega a la madurez este fruto, se seca y se abren espacios, es decir, se generan poros por los cuales van a salir expulsadas las semillas. Después tenemos otro tipo de dehiscencia, que es el que tenemos acá, en el caso de la arveja, por ejemplo, que se denomina dehiscencia longitudinal. ¿En qué consiste la dehiscencia longitudinal? Cuando la abertura es a través del eje principal del fruto. Es decir, el eje principal del fruto es este. Entonces fíjense que se abre todo el fruto en el sentido longitudinal o en el sentido del eje principal. Después tenemos, como en el caso de la portulaca, la dehiscencia denominada transversal. Transversal. ¿En qué consiste la dehiscencia transversal? Cuando la abertura es perpendicular al eje mayor del fruto. Si este es el eje mayor del fruto, la dehiscencia va a ser de esta manera, transversal. Se va a abrir así, formando como si fuera una tapita. Como ocurre, por ejemplo, en la portulaca. Y luego tenemos otro tipo de dehiscencia que es la denominada dehiscencia opercular, como ocurre en el caso de la esponja vegetal, donde la abertura del fruto se hace a través de un cono, fíjense, un cono ubicado en el ápice del fruto. Entonces, se rompe el fruto así, se queda libre este cono y por esta parte se liberan todas las semillas. Esto pasa, por ejemplo, en la esponja vegetal. Entonces, en este video vimos qué es un fruto, cómo se forma un fruto, de dónde proviene, cuáles son las partes generales de un fruto, cualquiera. Después vimos elementos florales que acompañan a los frutos en la madurez, denominados indubias, y luego vimos los tipos de dehiscencia, es decir, los tipos de aberturas o de aperturas que pueden llegar a tener los frutos para dejar salir las semillas.